es Circe Iracema, soy artista visual y el proyecto de Informes aquí, aproximaciones a un museo metafísico, surge como una invitación que me hace el Departamento de Curaduría del Museo Carrillo Gil para abordar lo que es la valla de exterior, que es la valla que separa el territorio del museo con el espacio público. De alguna manera, esta pequeña frontera se convierta en una ventana, en una vitrina, un escaparate que acerque o de alguna manera vincule a las personas que transitan en el exterior del museo y puedan conocer lo que hay dentro del museo o de alguna manera los incentive a acercarse a este. A partir de ello, lo que yo concebí fue poner esta valla de tipo publicitario para poder repensar cómo funciona de alguna manera la interacción del público con esa valla, cómo es que la gente se aproxima a esa información, sobre todo cuando la mayoría de las vallas anteriores habían sido de alguna manera aproximaciones más formales, dibujos o composiciones. En este caso es meramente conceptual. Es una frase, es una oración completa que te invita a hacer una cierta dinámica con el museo, que es llamarlo, y acercarte a pedir informes. Básicamente, eso es lo que intenta la valla, ¿no? Así que yo pensaba que la única manera de decirle a la gente que esto era un museo, más allá de con un dibujo o con alguna composición, era simplemente diciéndoles que esto era un museo. Así que retomé el afiche, que es hasta cierto punto muy conocido dentro de los terrenos que la gente no quiere vender. Siempre pone, este terreno no se vende, o no está en venta, no se renta, no nada. Y de forma paradójica siempre hay esta manera extraña de poner que, pese a que no hay ningún tipo de interacción de ese tipo, puedes pedir informes. Y pusimos el número que corresponde precisamente al número telefónico del museo, con una extensión, que es la extensión número 8, para poder activar un poco una dinámica más allá de los bordes del museo, de los bordes arquitectónicos, simbólicos y también tanto ideológicos que la institución carga. La selección de textos o, entre comillas, poemas que se eligieron para que estuvieran en el conmutador durante todo este tiempo que estuvo la intervención. Entonces, algo que se me ocurrió hacer fue escribir muchas cosas que yo iba pensando sobre el museo como una institución, como el museo como algo más que una arquitectura, sino como un cuerpo de trabajo, como una institución que a lo largo de la historia, desde que se fundó a la fecha, tiene una serie de paradigmas que de alguna manera siguen vigentes o se trastocan cada que hay una exposición. Por ende, yo decidí escribir algunos versos, algunos poemas ciertamente lúdicos, como el que se encuentra en la parte de bienvenida del vestíbulo del Museo Carrillo Gil. Comienza diciendo: una vez soñé que exponía en un museo hermoso. Ese poema, de alguna manera, lo que intenté hacer más bien fue una imagen, porque es un triángulo invertido. Para mí el poema hablaba un poco de esas expectativas que uno tiene y que de alguna manera se van deteriorando, o vas dejando de soñar, o vas dejando de sentir, o vas dejando de esperar. Y el poema empieza a decrecer. Si bien al principio uno sueña que expone en un museo hermoso y lo feliz que se siente, entre cada verso, cada línea, va perdiendo una palabra. Y esa palabra termina hasta que la última palabra solo dice una, como un sentimiento que se está desvaneciendo, que es una invitación a repensar quién aborda el museo y desde dónde, a quién le pertenece o no, y también politizar un poco las condiciones propias del museo, de la propia institución, de pensarse a sí misma incluso, ¿no? Vitrinas del Mundo es una serie de dibujos que comencé en 2022 y son vitrinas que veo de diferentes museos. Le puse Vitrinas del Mundo por esta aspiración artística que se tiene sobre el artista, de que debe de ser un viajero, debe ser cosmopolita, debe viajar, debe conocer, debe ver muchos museos para poder
entre comillas, inspirarse y tener conocimiento para poder llevar a cabo una carrera artística. Por ende, cuando diseñé esta exposición y pensaba qué otro material podía poner, pensé inmediatamente en esa serie, porque lo que hago es dibujar únicamente las vitrinas que veo, no los contenidos, no las máscaras, las ánforas, las obras de arte que se encuentran en estas instituciones que he tenido el privilegio de visitar, sino que me interesaban como estructuras invisibles que formaban parte del museo y que de alguna manera pasaban de largo ante las personas. Me parece interesante cómo todo ese sistema y toda esa estructura es la que sostiene lo que llamamos cultura, y para mí era como digno de hacerle, por así decirlo, un homenaje o un tributo. Todas las vitrinas que ven en esta serie, al menos en esta sección, hice una selección especial del Museo del Carrillo Gil, que corresponden a varias áreas del museo en diferentes pisos. Siempre adquieren una personalidad diferente dependiendo de la obra que pongas encima o dependiendo de los contenidos que vayan a, pues según la ocasión o según la temática o la exposición, esas vitrinas cambian. Gobierno de México.